siguiendo con la exposición, ahora me toca analizar, ¿no? El diseño de una viga para reflexión compuesta, ¿no? Mi nombre es Juan Ventura Plácido y la presentación va a ser lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros diseñamos vigas solamente a flexión simple, el diseño mayormente será el acero nomás se requiere se requiere acá en la zona donde tracciona, ¿no? Pero por razones de constructivos el acero también se pone en compresión, ¿no? Entonces, para analizar ahora la fricción compuesta, claro, tiene que ir acero acá en compresión y también en tracción, ¿no? Entonces, de esta sección, ¿no?, que tiene acero acá, acero en compresión A su prima y acero en tracción A su vez, ¿no? Partimos de la exigencia, ¿no?, que este elemento lo vamos a dividir en dos: uno que trabaja solamente en comprensión y el otro elemento que trabaja en acero en comprensión más el acero más la otra que trabaja en acero en comprensión no en tracción más el acero que trabaja en compresión. Pero el acero en compresión más conocido es como la A' su S, ¿no? También del diagrama de los que se obtuvieron de flexión simple. Entonces acá tenemos que el concreto va trabajando con compresión a 0.85 F'C por A por B, ¿no? Y el acero, vamos a suponer también que el acero de compresión llega a su frecuencia, ¿no?, que es a su vez prima por F'C, ¿no? Entonces, primeramente partimos por una condición, ¿no? Partimos de la condición de que el área de acero del elemento inicial, ¿no?, es el área de acero, ¿no?, área de acero 1 más área de acero 2, donde partimos de esa exigencia, ¿no? Ya hemos hecho, ¿no?, que el acero en tracción del elemento original que hemos partido en dos va a ser área de la sección 1, desde acá, y área de la sección 2. Pero acá del elemento 2, ¿no? Pero el área de la sección 2 del elemento 2, el área de la sección del elemento 2 tiene que ser igual al área al acero en comprensión, conocido como A su vez primo. Ya. Después de restringir estos de acá, entonces por superposición, ¿no? Ahora por superposición. Que el momento nominal debe ser momento nominal 1 más momento nominal 2. Ya, pero se sabe que el momento nominal 1 por flexión, que ya hemos visto, ¿no?, en flexión simple, va a salir el área de cero, no, para esa condición, no para este elemento, pero del momento nominal salió la flexión simple, ¿no?, una fórmula, pero para este elemento nomás sería momento nominal 1, es área de la sección 1 por Fy por D menos D', ¿no? Suponen, ¿no?, que el D llega, el D sería y el D' sería ya, siguen, ¿no? También, además del criterio de diseño, ¿no?, de vigas, criterio de diseño, nos dice que el momento último tiene que ser igual a un phi por
nominal, ¿no? Entonces, de acá partimos que el momento último tiene que ser el momento nominal de 1 más el momento nominal de 2. Ya. Entonces, reemplazando estos datos del momento último, el momento nominal, ¿no? Reemplazando estos datos, teniendo esta condición, entonces el momento último para hacer la compresión vamos a tener que va a ser phi por a sub S1 por FI de menos A medio más A sub S2 por FI de menos D'. Bueno, de todo ese diagrama de esfuerzos hemos llegado a la conclusión que para hacer una compresión, para diseñar, el momento último tiene que ser esa de acá, salir de ese punto. Ya. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a ver la cuantía balanceada para hacer la compresión. Ya. De acá llegaron el esfuerzo, ¿no? Partimos de acá de la esfuerzo, ¿no? Que nos dice, ya. Siguiendo con la exposición para hacer la compresión, o más conocido como flexión compuesta, partimos ¿no? del diagrama de esfuerzos para hallar la cuantía balanceada, ¿no? De la figura tenemos que T1, que no, la función 1 más función 2 va a ser la conversión del diagrama, ¿no? del concreto más la comprensión del que está en el cero de comprensión, ¿no? De esta condición, entonces decimos que T1 más T2 va a ser igual a comprensión más comprensión del acero que está en comprensión. Entonces, pero sabemos que tensión 1 más tensión 2 del total de la figura va a ser el T total, ¿no? del elemento que hemos partido en 2, ¿no? Para analizarlo. Entonces, la tensión total del elemento sería entonces la comprensión del concreto más la comprensión del acero que está en comprensión. Entonces, sabemos que por flexión simple, ¿no? Que la tensión pues el área de acero por su fluencia, ¿no? Por F sub Y, que la comprensión del concreto, ¿no? Tenemos, ¿no? que está acá, ¿no? Que es igual a 0,85 F'(C) por A por B, ¿no? Más, pero A que va pero que es A es la distancia del diagrama de esfuerzo, ¿no? De la distancia que se encuentra acá, ¿no? Hasta su X neutro, ¿no? Entonces, más el área de acero por su fluencia, ¿no? A 0,85 por F'(C) por A por B más a su área de la sección, ¿no? En comprensión por F sub Y. Pero ¿por qué F' sub S? Por la fluencia del acero en comprensión, ¿no? Entonces ya se confundiría, ¿no? Con F'Y con F'Y, ¿no? Pero este F'Y lo cambiamos a F'S por la fluencia del acero en comprensión, ¿no? Entonces, sabemos que el área de acero en una viga, ¿no? Cuando diseñamos es la cuantía por su sección, ¿no? B por F sub Y por 0,85 F'(C) por B por A por B, pero A es en los diagramas de esfuerzos de formaciones de flexión simple, sabemos que A es igual a beta sub 1 por la deformación unitaria por el D, ¿no? Que significa que sería esto de acá, entre deformación unitaria más la deformación unitaria del acero. Entonces lo reemplazamos, todo este A lo reemplazamos acá en A. Entonces vamos a tener
acero en compresión, ¿no? El área de acero en compresión sería, ¿no?, la cuantía de acero por B por D, ¿no? Ya no sería la cuantía una cuantía prima, ¿no? Porque el área de acero en compresión sería una cuantía así normal, ¿no? Entonces sería la cuantía prima, B por D por la fluencia del acero en compresión. Entonces, de acá entonces la cuantía del acero en tracción va a ser 0,85 por todo esto, ¿no? Pero en flexión simple todo eso multiplicado la deformación unitaria por T, por la deformación unitaria más la deformación unitaria del acero, vamos a tener que va a ser 6.000 entre 6.000 más F sub 10 más la cuantía por la fluencia del acero en compresión entre la fluencia del acero en tracción. Entonces, finalmente llegamos que la cuantía balanceada para un acero en compresión va a ser igual a la cuantía balanceada en acero en tracción más la cuantía del acero en compresión por la fluencia del acero en compresión entre la fluencia del acero en tracción. Eso sería todo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diseño de una sección rectangular con refuerzo en tensión. Este diseño se inicia con la elección de las dimensiones de la sección y la calidad del concreto. Para asumir que las primeras son conocidas, en otros casos se tomará en cuenta los criterios para el predimensionamiento en función del tipo del elemento que se está diseñando. A continuación tenemos en la figura 9.8.1 se deduce que el peralte efectivo para vigas con capa de refuerzo es de DH-6, o sea, un recubrimiento de 6 centímetros, igual para vigas con capas de refuerzo y de losas. El peralte efectivo estimado debe ser verificado al culminar el diseño. Enseguida se evalúa M1, como las fuerzas exteriores amplificadas, haciendo uso de las combinaciones presentadas en el primer capítulo en el momento resistente nominal, que satisface la siguiente desigualdad, ¿no?, que es M1 menor o igual que phi M sub n. De ello tenemos esta ecuación 8.1, ecuación 8.2, la ecuación 8.3. Luego, para hallar en 8.4, RU depende únicamente de FY y F'C, que son y el IP, ¿no?, que es peso específico. Esto permite la elaboración de tablas en que valores definidos de RU y F'C se determinan directamente la cuantía del acero. En este caso, el refuerzo de fluencia del acero se ha asumido igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado y un parámetro RU está en kilogramos por centímetro cuadrado. Esta sería la tabla que se ha hallado con esos datos anteriores. Y en la tabla se muestran, ¿no?, diversas cualidades de concreto y con cuantía de acero. Sin embargo, los valores emitidos corresponden a cuantías de refuerzos que exceden en cuantías máximas recomendadas en el código del ASI. Para aclarar un poco más esto, tenemos un ejemplo. Se tiene una viga con 20 centímetros de base con una altura de 40 centímetros y con un F'C de 200 kilogramos por centímetro cuadrado y un FY de 42,50 kilogramos por centímetro cuadrado con un área de acero de 10.14 centímetros. Nos pide determinar el momento resistente de la viga rectangular y verificar la falla si es por tensión. La profundidad del eje neutro, cuyo valor debe exceder de C igual a T. Bueno, esto sabemos del gráfico de las cuantías. Suponiendo que el acero fluye, hallamos el área del acero, como ya tenemos de dato, y nos sale 12.58. Tipo de falla de la viga. Para calcular el tipo de falla de la viga podemos calcular la deformación máxima del concreto cuando el acero empieza a fluir del diagrama de deformaciones de la fuerza de la figura anterior que tenemos. Al final aplicamos las fórmulas anteriormente vistas y al final el resultado es menor que 0.003 y por lo tanto la viga falla en tensión. Muchas gracias. Bien, vamos a tocar el tema. Mi nombre es Gerardo Garay Soto. El tema es tipo de falla de elementos sometidos a flexión.
Los elementos sometidos a flexión casi siempre fallan por compresión del concreto. Sin embargo, el concreto puede fallar antes o después del acero fluya. La naturaleza de la falla es determinada por la cuantía de refuerzo y es de tres tipos. El primero, la falla por fluencia del acero. Cuando se emplea una cantidad de refuerzo relativamente moderada, el acero alcanza su punto de fluencia con determinado valor para la carga. Para este esfuerzo, el acero de refuerzo fluye en forma súbita y se alarga de manera considerable. Entonces las grietas de tensión en el concreto se ensanchan de manera visible y se propagan hacia arriba, presentándose simultáneamente una deflexión significativa de la viga. A partir de este momento la viga fallará con la menor carga que se le aplique. Esta falla por fluencia es gradual y está precedida por signos visibles de peligro como el ensanchamiento y alargamiento de las grietas y el aumento notorio en la deflexión. El segundo tipo, falla por aplastamiento del concreto. De otra parte, si se emplean grandes cantidades de refuerzo o cantidades normales de acero de muy alta resistencia, la resistencia a la compresión del concreto puede agotarse antes de que el acero comience a fluir. El concreto falla por aplastamiento cuando las deformaciones unitarias son tan grandes que destruyen su integridad. La falla por compresión debida al aplastamiento del concreto es repentina, de naturaleza casi explosiva y ocurre sin ningún aviso. Por esta razón es aconsejable calcular las dimensiones de las vigas de tal manera que si se sobrecargan la falla se inicie por fluencia del acero en vez del aplastamiento del concreto. La falla por aplastamiento del concreto. Ahora vamos a ver el tercer tipo de falla, que es la falla balanceada. Se produce cuando el concreto alcanza la deformación unitaria última de 0.003 simultáneamente al inicio de la fluencia del acero. La falla es frágil y no deseada. Para cada sección existe una cuantía única de acero que ocasiona una falla balanceada que se denomina cuantía balanceada o básica. Si la sección contiene mayor cantidad de refuerzo, fallará por compresión, y si tiene menor cantidad, fallará por tracción. Por seguridad, el código de LASI recomienda que todas las secciones se diseñen para fallar por tracción y por ello limita la cuantía de refuerzo a 0.75, que es la cuantía balanceada. Vamos a ver también los tipos de falla por flexión. En la figura que se muestra la distribución de deformaciones para cada uno de los tres tipos de falla, y en la figura 5.6 el diagrama momento versus curvatura por cada caso. En este último se puede apreciar la ductilidad y desarrollo de las secciones subreforzadas y mayor capacidad resistente a las secciones subreforzadas. Eso sería todo. Muchas gracias por... Bueno, en este video voy a explicar la determinación de la cuantía balanceada. Para ello realicé este gráfico donde nos muestra los esfuerzos y deformaciones de una sección rectangular con cuantía balanceada. Las características de la viga son: D es altura de viga, o sea peralte; B es ancho de la viga; S es deformación de concreto, deformación del acero, fuerza compresiva y la fuerza de tracción. Para la determinación de la cuantía balanceada se realiza a partir de la semejanza de los triángulos. De ello se tiene la gráfica, ¿no? El S entre CB es igual EY entre esta distancia, es igual a D menos el CB, D menos CB. Reemplazando los valores que muestran en la gráfica,
S es igual a 0.003 entre CB. FY entre ES entre D menos CB. Despejando, CB se va a tener 0.003D menos 0.003 CB. Esto es igual a FY entre ES por CB. 0.003D es igual a 0.003 más FY entre ES por CB. Despejamos CB. CB es igual a 0.003 D entre 0.003 F más FY entre ES. Factorizando ES se va a tener CB igual 0.003 D por ES. 0.003 ES más FY. Sabemos que el valor de ES es igual a 2.1 por 10 por 10 a la 6. Reemplazando eso, calculando, nos resulta el siguiente, ¿no? CB es igual a 6117 por D entre 6117 más FY. Se tiene este valor reemplazando. Luego sabemos que el AB es igual al coeficiente B1 por CB, donde B1 toma el valor de 0.85 para concretos con resistencia menor o igual a 280 kilogramos por centímetros cuadrados. También se tiene AB es igual a la cuantía mecánica por D entre 0.85. Entonces, de estas dos relaciones se despeja, se va a igualar, ¿no? B1 por CB es igual a W por D entre 0.85. Donde W es igual a la cuantía balanceada por la fluencia de acero entre el F'C por D entre 85, 0.85. A partir de esto vamos a despejar la cuantía balanceada. Entonces la cuantía balanceada es igual a B1 por CB por F' por 0.85, F'C por 0.85 entre
FY por D. En esta relación vamos a reemplazar el valor de CB que se tiene en el paso anterior que se dedujo. Entonces se va a tener 0.85 por B1 por F'C entre Fy por D. Todo esto por el valor de CB que vamos a reemplazar. 6117 entre 6117 más Fy. Despejamos los valores de D y finalmente vamos a tener la cuantía balanceada 0.85 B1 por Fc entre Fy por 6117 entre 6117 más F'C. Entonces, esto sería la fórmula para calcular el valor de la cuantía balanceada. Gracias.